por acompañarnos aquí en casa de Mara. Hoy, de verdad que siempre lo he dicho que este programa me ha dado muchas satisfacciones y me ha dado la oportunidad de poder platicar tranquilamente con personas que se convierten en ejemplos a seguir, personas que tienen aspiraciones y que a veces cuando estamos en las depresiones más grandes de la economía, pensamos que no hay salida, pensamos que no hay por dónde comenzar. Y sin embargo, aquí tengo una historia de éxito muy bonita. Es un hombre que conozco desde hace muchos años. Y él me conoce desde antes porque obviamente es mucho más chico que yo. Entonces, y no había pensado en invitarlo hasta ahora que he visto los resultados de su producto, que he visto los resultados de lo que me comentan en la calle, de artistas que compran este producto porque no es anuncio, es simplemente compartirles con ustedes una historia de éxito. Que compran esta agua porque tuvieron cáncer y se la recomendaron. Todo el mundo piensa que, pues sí, la fórmula del agua, no piensa, es un hecho, es H2O. Pero hay cosas que nos van a revelar ahora y que quiero compartir con ustedes. Así que me da mucho gusto, de verdad, tener como invitado a un, digamos, emprendedor, como le llaman ahora, de alto rendimiento, que ya la revista Forbes volteó a verlo y lo ve como una de las empresas 30, de las 30 empresas más importantes que hay en México. Así que quiero dar la bienvenida a un queridísimo amigo, porque siempre está, eso sí, para todo lo que necesitamos siempre está, y me da mucho gusto recibir aquí a Héctor Cruzado, que se apellida además Castañeda. Bienvenido, Héctor. Somos parientes, Somos de parientes, alguna manera, hombre, sí. somos parientes, pero para ligar bien este asunto de la familia, cuéntame cómo fue tu infancia, cómo fue este crecimiento, porque como lo decía Héctor, a veces pensamos que todo es por arte de magia o por herencia. Sí, sí. Bueno, yo no soy de los afortunados que fue por herencia, digamos, lo que se ha construido hoy. Yo tuve una infancia, yo la verdad recuerdo mi infancia muy feliz. Cuando uno crece tiende a comparar otras infancias y dices, o me fue peor o me fue mejor, ¿no? Yo la verdad, mis recuerdos son de mucha felicidad. Mi mamá me tiene muy jovencita, tenía 18 años cuando fue mamá. Al año, Casi, por casi ahí, mi tocaya, casi te casi, toca a ella, ella es sí, Marta les Patricia, yo falló. soy Mara Patricia. Y al año de haber yo nacido, se divorcia de mi papá biológico. Y bueno, fue mamá soltera, no sé, 4 años por ahí, algo así. Y después se vuelve a casar. Y, y a mi papá biológico, como yo casi no compartí con él, o sea, sí lo conocí y conviví, pero no le podía decir papá, ya sabes, como que nunca fue esta figura. Y mi papá, con el que se casó mi mamá, que me adoptó, que me formó, pues es mi papá. Pero independientemente de eso, aunque ese tiene sus cosas en la vida que te hace a lo mejor ser un poquito inseguro en algunas cosas, eh, mi mamá siempre a mí y a mis hermanos nos educó con el ejemplo del trabajo, de echarse para adelante. Entonces yo puedo recordar de mí un niño, bueno, dice mi mamá que muy travieso, para mí era Inquieto, digamos, inquieto. inquieto, sí. Dice mi mamá que si ella hubiera conocido el Ritalin, yo hubiera Te lo hubiera, sido, sí, sí. candidato. Afortunadamente no lo conoció y bueno, yo para mí, mi infancia es feliz, es sí creo que noto desde muy chico este interés por hacer cosas nuevas, por ser valiente en el sentido de a ver qué pasa. Y si no, pues no importa, pero inténtalo. Entonces sí como que tengo yo ese recuerdo de mí, como del entorno que tuve con mi mamá y con mi papá. ¿Tuviste carencias económicas, Héctor? Sí, sobre todo hay una etapa donde mi mamá y mi papá se divorcian, ya yo tenía 15 años quizás, y sí me acuerdo en esa época muy difícil, mi mamá pues, se queda sola a trabajar, a sacarnos adelante, y me acuerdo perfectamente que, o sea, no faltaba lo elemental, ¿no? Teníamos una casa, pero, no sé, ir de viaje nunca, ropa, pues heredar de los primos, mis hermanos, pues de mí, o sea, sí hubo un momento, no fue muy largo afortunadamente, pero sí fue un momento, eh, híjole, donde además yo nunca le recriminé a mi mamá nada, ¿no?
y menos como yo la veía, que trabajaba hasta las 12 de la noche. eh, y yo la verdad es que desde los 12 años, Mara, no estaba en mi casa. Yo me la pasaba en la calle, con mis amigos. Entonces tampoco me tocó sufrir eso, ¿no? Pero sí sé que estuvo ahí. Lo sé porque mis hermanos sí decían, o sea, de repente era comer lo mismo todos los días. Había de comer, Gracias a Dios. pero yo, la verdad, nunca estaba en mi casa. Siempre fui muy, muy vago, la verdad. Es cierto que terminaste hasta la primaria. Sí, solo hice la primaria. Y después de la primaria ya te diste a trabajar y a descubrir cualidades que quizá no pensabas que tenía. Sí, fíjate que nunca fui bueno para estudiar en el modelo de estudio que me tocó a mí en la escuela, ¿no? Que es un profesor enfrente con un pizarrón explicando o hablando. Eh, me aburro muy rápido. Entonces, cuando entro a la secundaria, me acuerdo perfecto que yo en mi casa decía, híjole, ojalá no encuentren escuela, ¿no? Pues mi mamá, como obviamente siempre lo lograba, me encontró una escuela, pero a los 3 meses me corrieron. O sea, es que yo no estaba hecho para ese tipo de... Entonces, claro, mi mamá dice, bueno, ¿ahora qué hago con un niño de 13 años o 12 años, inquieto, ¿no? Me le escapaba cada rato, en una época donde no había celulares. Hoy no sé cómo le hacía mi mamá para encontrarme, siempre me encontraba. Y entonces mis papás deciden que me empiece a formar con un poco más de un tema más espiritual, un poquito más de entender la mente, un poquito más por ahí. Y me dijeron, mira, cuando estés listo para la escuela, Regresa. regresas. Nunca regresé. Eh, entonces, claro, eso me jugó un poco en contra después cuando empiezas un negocio, porque pues, no tengo estructura de nada. Nada, ¿eh? O sea, fue así como lo hacía de niño, así de, ¿quién se escala ese árbol? Yo. Nunca había escalado un árbol, pero sí, lo mismo me pasó. Entonces sí, digamos que mi educación fue mucho más De la vida. de la vida, de ayudar a la gente, de Sentido común. sentido común, y después ya meterme a leer libros. Ya me tocó la época de los blogs, de todo este tema que me ayudó mucho a entender, ¿no? ¿Y cómo empieza esta aventura que hoy es una realidad maravillosa? Héctor, porque dicen los que han estado cerca de ti que comenzó en el garage de la casa de tu mamá Sí, así es. y que pues ahí con tus amiguitos, como si fuera la historia real de padre rico, padre pobre. Sí, sí, tal cual. Además, ese fue mi primer libro que leí, que fue el que me empezó como a decir, a ver, ¿cómo es esto? Eh, toda la idea de crear un producto diferente en algo que existe desde hace muchos años, H2O. el H2O, y que dicen que es el primer alimento del humano, ¿no? Además de las hierbas. Eh, Mi esposa se detecta una bolita en el 2010. Tenía 31 años, ella, y pues la verdad es que corrimos a estudios y todo este rollo, y bueno, 4 días después se confirma que es cáncer de mama. Y, y bueno, pues ella pasa a través de su operación Ya tenías y 2 hijas. ya mis 2 hijas, mi hija grande tenía 12, la chiquita 9. Ay, mis vidas son. Y Sí, ahorita sí, son unas mujeronas. ahorita son mujeronas, pero fue muy complicado. Pero en esa etapa, eh, claro, acababa de leer el libro, entonces yo estaba como, ay, ¿qué podría hacer de negocio? No tengo un quinto, pero ¿qué sería, no? ¿Qué podría yo hacer? Cuando pasa lo de mi esposa, uno de mis mejores amigos, que se llama Gustavo, me dice, oye, fíjate que me regalaron un estudio de bebidas, y hay bebidas funcionales. Yo no entendía nada, ¿no? De hecho, me dijo primero agua. Le dije, ni agua tomo, o sea, ¿qué voy a estar yo vendiendo agua? Porque siempre me han gustado las ventas, ¿no? Y relacionarme con la gente. Recursos humanos. Sí. Y pasó el tiempo, mi esposa hizo su quimioterapia, y al final de la quimio yo me pongo a leer sobre la dieta alcalina. Y me doy cuenta que hace sentido. Yo no soy ni nutriólogo ni nada, pero dije, oye, hace sentido que si la sangre es alcalina y tú, bla, como que me hizo sentido. Y entonces le hablo a Gus, le digo, oye, ok, pon tú que sí,
cómo se embotella una botella, de dónde se compra la botella, dónde se ¿Cómo se hace compra, el agua alcalina? cómo se hace, ¿no? Me dice, no, yo tampoco sé, pero es una tendencia. Y entonces él se trae a su hermano, Diego, como parte, digamos, de los fundadores, y Marco, un amigo nuestro, puso un dinero porque había, ya sabes, no tienes dinero y hay que mandar a imprimir no sé qué, y él fue poniendo lana. Y después el último eslabón fue nuestro socio, que hoy es, digamos, como el director del proyecto, que es Clemán. Llegamos con Clemán, bueno, fue Gustavo, y le dijo, Clem, ¿tú qué sabes de industria? Sus papás, seguramente todos se van a acordar de la marca Maevans. Sí, la del pelo. Sí, ellos eran los dueños de Maevans, luego se la vendieron a no sé quién, y entonces saben de industria, saben de maquila, pero nunca habían maquilado agua, ¿no? Entonces Gustavo llega con Clemán y le dice, oye, tenemos este proyecto, necesitamos 500,000 pesos. Clem le dijo, o sea, pero ni de loco te voy a Estás dar. ebrio. Y salimos con una producción de 1,200 botellas, Mara, que además la etiqueta estaba mal impresa, la tapa no No cerraba bien. rompía, y lo recibí yo en casa de mi mamá en el garage. Mi mamá me dijo, ahí está el garage, está llena de triques, mis triques, pero si lo quieres, límpialo y ahí puedes hacer tu Todo tuyo. oficina. Y pues dicho y hecho, me fui a limpiarlo, mi hermano más chico me ayudó, recibí el primer producto y yo siempre les hago esta analogía, ¿no? Cuando nació mi primera hija, yo la cargué así y dije, esto es lo más hermoso y maravilloso que hay en la tierra, ¿no? Y ves la foto 2 días después y dices, pero ¿de qué estoy hablando? Estaba hinchada, todavía el cuerpo como que no agarra. Pobrecito. Pero hago esa analogía porque cuando yo recibí Zoé, yo no vi ni un defecto, ni un defecto le vi. Dije, qué cosa más hermosa. Si esto le gusta a mi esposa y si ya sabes, como que yo estaba en este momento de mucha ilusión, sin entender nada de negocio, dinero, números, ventas, cómo nada. Publicidad, Nada, marketing, nada. nada. Yo no conocía a ni una persona realmente famosa del medio, nadie, pero yo tenía mucha ilusión de que ese producto pudiera ayudar a personas a prevenir sobre todo lo que había pasado a mi esposa, ¿no? Entonces esa era la ilusión y así fue pues cómo llegamos a ese punto de recibir al bebé que se llamaba Zoe Water y empezar a vender. ¿Y por qué le pusieron Zoe? La sobrina de Gustavo y Diego se llama Zoe. Entonces cuando nació, le preguntaron a su hermana, ¿por qué le pusiste Zoe? Zoe significa lleno de vida en griego. Entonces Gustavo dijo, pues cuando yo haga un producto wellness, se va a llamar Zoe algo. Y pues dio la casualidad que el primer producto fue agua y así nace el nombre. ¿Y entonces qué siguió después de todos los defectos que le encontraste a este nuevo bebé? Bueno, ya hoy, este año estamos cumpliendo 13 años, entonces te puedo decir que cada año ha sido un reto diferente por las etapas del negocio, pero creo que lo que sigue de ahí fue encontrar quién podía hacer el producto de manera estable, porque nuestro primer maquilador, O sea, el Clemen no le entró. no, sí le entró, pero dijo poquito. Primero demuestren que esto tiene pies y cabeza, pero después, imagínate, a mí me dan las primeras 1,200 botellas y me dijo mi socio, si las vendes en 6 meses es un buen número, porque pues nadie conoce. Y literal yo, Omar, agarraba los paquetes de agua de casa de mi mamá, los echaba a mi carro y los iba a vender puerta por puerta a mis amigos y así, ¿no? Ese primer batch lo vendimos en 3 meses, más rápido de lo que pensábamos. Cuando le pedimos a nuestro maquilador que nos haga más, nos dice, sí, pero yo en 3 meses te puedo entregar, porque pues era Sí, nada. mínimo. Y entonces mi socio le dijo, oye, sí, está bien, pero te voy a ir a hacer una auditoría a tu planta, nada más para entender procesos y todo este rollo. Y no lo dejó entrar. Y entonces mi socio me habló de ahí y me dijo, busquen otro maquilador. Buscamos otro maquilador grandísimo, una planta de 8,000 metros. Nos hacen la primera producción y yo ya estaba vendiendo ahí como 4,000 botellas al mes. Entonces la estaba repartiendo yo y de repente un amigo me habla y me dice, oye, qué buen twist de naranja le pusiste a Zoe. Y yo le dije, me estás Choreando. molestando. No, ven y vas a ver. Pues resulta que estos cuates que nos maquilaban no lavaron bien las tuberías. Y entonces
La- Iban. Sí, ¿los qué? Bueno, pues ahí van las 4,000 botellas para atrás. Yo en ese momento, fue la primera, de las varias que han ocurrido, fue la primera vez que yo dije, esto ya valió. O sea, esto ya, o sea, fue una broma y listo. Macabra. Y en eso mi socio Clem dice, miren, de que alguien más la riegue, que la reguemos nosotros, pero por lo menos sepamos por qué, Sí. vamos a hacerlo nosotros. Y en ese momento pone a todo un equipo a ver cómo se hacía el agua, cómo era la mejor manera de hacerla alcalina, que durara. Y eso nos llevó ahora a volvernos súper junkies de cómo se hace la mejor agua. Y cada botella antes de que salga de la planta tiene muchísimas pruebas y si no pasa la prueba no sale. O sea, nos volvimos muy extremos en ese sentido, pero porque quería, o sea, al final esta agua era para mí y para mi esposa, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, si yo no me la voy a tomar, pues tampoco la voy a vender. Entonces, han sido, o sea, esa etapa fue una etapa crucial en SOE, porque a partir de ahí, de que mi socio, en un tiempo de 4 meses, armó una planta chiquititita manual, lo único que no era manual era el llenado de agua, todo lo demás era, pon las botellas, pon la etiqueta, se ponía a mano, y esa fue la siguiente etapa, ¿no? Entonces fue una etapa también complicada, pero fue chistoso porque cuando él ya le agarra la onda a cómo se hace, nuestro primer cliente grande nos busca, que fue Nutriza. Y fue, o sea, fueron de esas causalidades de Dios, de la vida, de que se juntó perfectamente el momento donde Zoe estaba listo para nacer ahora sí. O sea, todo lo que fue antes fue gestación y yo pensé que ya había nacido, ¿no? Pero cuando nace, fue ahí, cuando Nutriza nos abre las puertas y nos dice, ustedes son un producto que México debería de conocer. Pero además Nutriza y ahora ya vamos en Sam's, vamos en... Y bueno, concretamente del agua porque hay cosas que platicar. De repente veo esta agua y leo que las frutas con las que hicieron el agua, porque hay de diferentes, Ujú. digamos, sabores para las personas que no toman agua natural. Sí, O sea, que no les gusta el sabor del agua, que no están acostumbrados, sí, punto. sí, Y entonces hacen todos los estudios para que las frutas sean alcalinas también y combinen con el agua, sí, para que no alteren la calidad del agua. sí. Esos han sido también de los proyectos de estar sentados los socios y decir, ¿qué sigue para Zoe? ¿Qué otro producto podríamos agarrar? Y entonces decimos, oye, ¿cómo ves para la gente que no le gusta el agua sin sabor y que no le tengan que echar cosas a Zoe? Porque a mí me da, no sé, cuando veía que a Zoe le echaban y yo, ¡no! ya no, tómate la de la llave si quieres, es lo mismo. Entonces decidimos, hagamos unas bebidas y nuestra inspiración eran las garrafas estas que ponen con Sí, fruta dentro, que no te sabe a la fruta, pero pero te dices, dieron tiene ahí una twist ahí esencia, rico. sí. Y entonces con esa inspiración, pues ahora agarramos a las químicos y les decimos queremos esto, ¿no? Como si fuera una varita mágica. Ujú. Y nos echamos como un año bueno, no, nosotros no, las químicos que son unas Bueno, pero cracks. son un equipo. Sí, somos un equipazo, pero ellas eran las de, oye, pero es que no queda. Y yo, bueno, ya llegó un punto donde les dije, ¿saben qué? Mejor ya no. Porque, porque la verdad ya era muy frustrante para todos, ¿no? Y como al año me mandan la prueba, le digo, oye, esta está muy rica. Y me dice, bueno, sí, esta sí se mantiene alcalina. Porque claro, queríamos diferentes sabores. Tuvimos que quedarnos con los que se quedaban alcalinos, ¿no? Entonces y así nos pasó con los electrolitos que acabamos de sacar, lo mismo. Oye, yo quiero electrolitos, pero no quiero que tengan colorante, quiero que sean sabores Azúcar. naturales. Sí, entonces la químico se me queda viendo como cara de, Pues sí que creo que se maga. espérate. Pues esta tomó año y medio. Entonces, claro, uno se desespera como emprendedor porque dice, ya, o sea, ya me urge, pero pues si no es lo que queremos que sea, pues no sale, ¿no? Entonces, todos los desarrollos que hemos hecho están pensados, hoy te puedo decir un poquito más madura la idea, que lo que nosotros en Soy Water queremos hacer es el producto que hoy existe, que no necesariamente es la mejor opción por azúcar, por lo que sea, no importa, Zoe va a crear uno que es el saludable. Por supuesto que desafortunadamente ese nicho es muy pequeño en México, porque todavía estamos saliendo, o sea, ya salimos de refresco. Ahora ya por lo menos la gente toma un poco más de agua y todo Con este rollo, sabor. ¿no? Con sabor.
Entonces todavía estamos saliendo de que la gente necesite que algo sepa azúcar, pero ya nos dimos cuenta que nosotros somos eso, y cuando adoptas lo que quieres ser y lo que eres, también como que porque yo soy muy desesperado para los proyectos, me ha enseñado a que los procesos son procesos y tranquilo, y cuando esté listo, pues ya viene la parte importante, que es ahora que se venda, ¿no? Entonces sí, digamos que nuestro core de buscar estos productos nos encanta. Ya les platiqué antes de la entrevista que traemos 2 o 3 ahí súper interesantes, que me emocionan un montón, para poder darle a México y a los mexicanos opciones reales, ¿no? De una mejor calidad de hidratación. Ahora, me gusta mucho que la encuentro en el aeropuerto, Sí. porque, pues, no puedes pasar con el agua, entonces ya es más fácil llevarte la botella de agua en el aeropuerto, que también ese es otro punto a favor de eso, entre muchos que tiene, por la calidad de las botellas. Sí. Es decir, la abres y no está tronando, Ujú. no es delgada, las tapas tienen una función, en fin. También he observado durante todos estos años, Héctor, que pasaron pandemias, Ujú. hicieron todo el esfuerzo ahora hablamos de los embajadores, y siguieron adelante. ¿Cuáles son los momentos, Héctor, en los que dices, no, ya lo voy a dejar, ya no puedo más, ya? Y de repente la vida te muestra que no, que tienes que seguir sobre lo mismo. Sí, yo creo que, a ver, estamos en un ecosistema en México donde el emprendedor tiene muy pocos apoyos. Entonces te tienes que rascar con tus uñas. O sea, Soewater nunca ha tenido un fondo de inversión atrás, ni una refresquera, ni nada. Todo ha sido a través de recursos propios, recursos de las ventas, recursos de inversionistas que han confiado en la marca. Entonces, claro, cuando de repente, o sea, una cosa es que no se venda y que cayeron las ventas y eso, y otra cosa es cuando cae una pandemia, ¿no? A la que nadie, o sea, yo les puedo asegurar que en el 2020 alguien googleaba qué hacer cuando hay una pandemia, yo que ni Google sabía que No. se hacía, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el momento más complicado para nosotros en SOE, porque un año antes de la pandemia, nosotros entramos a Oxxo. Y estábamos muy contentos, ellos estaban muy contentos, pero el modelo de negocio de Oxxo no es para los emprendedores. La verdad es muy, eh, yo lo diría ventajoso y sobre todo cuando son marcas muy grandes, quizá no importa que pierdan dinero vendiendo en Oxxo. Un emprendedor no puede perder un peso, porque ese peso es la nómina de su equipo, ese peso es una botella, etcétera. Y la verdad es que nos fue muy mal en Oxxo. La verdad no es un modelo de negocio que esté hecho para emprendedores. Todos los emprendedores que conozco cercanos que le han vendido a Oxxo les fue mal, muy mal. Entonces, yo un año antes salimos de Oxxo bastante golpeados y en eso llega la pandemia. Entonces es como que a la herida le echaron limón, se echó a perder, ya sabes, o sea, el año 2020 y 2021 y 22 quizá un poco, pero 20 y 21 fueron horribles, horribles. Estábamos en home office, yo tuve que ponerme mi sueldo a la mitad para no afectar lo menos posible a los equipos. O sea, fueron momentos donde ahí sí yo me sentaba con mi socio, que somos los dos los que operamos, Cleman y yo. Y me senté y le dije, Clem, es que, ¿cómo se hace? ¿Cómo le hago? ¿Qué más hago? Él tuvo que poner de su dinero para aguantar la deuda. Entonces sí llegó un momento bien duro. Además eso hace que la relación se desgaste, ¿no? Porque ni él tiene la solución mágica ni yo la tengo. Y los dos estamos intentando y no estaba funcionando. Entonces sí llegó un momento donde nos sentamos y dijimos, yo le dije, Clem, a mí lo que más pena me da es el dinero que se te debe. Es lo que más pena me da. Y en finales del 2022 o por septiembre estábamos comiendo y le digo, ¿qué hacemos? Cerramos, vendemos la marca,
¿qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para que tú Recuperes. recuperes y así? Afortunadamente, a finales del 22 ya se veía una pequeña mejora, ¿no? Y entonces me dijo, mira, esta mejora me está diciendo algo. Vamos a intentarlo un año más. Si en este año vemos que de plano no, pues ya. ¿No? Y yo le dije, yo estoy dentro al 100%. Para mí es mi patrimonio, es mi proyecto. Le dije, órale. Y esa confianza me ayudó mucho y aparte de que pues ya por fin se acabó que la gente no estuviera en la calle. O sea, tú imagínate, nosotros vendíamos en 500 tiendas Nutricia y de repente todas las Nutricias estaban cerradas. Entonces 2023 fue un mucho mejor año. Obviamente no hemos podido pagar todo ese tema, pero nos ha llevado a entender que después de este tsunami de cosas, Soewar medio maltrecho, es una marca que ya se ganó su lugar en el consumidor mexicano, ¿no? Hace unos años, como en el 23, un amigo que es marquetero así, que es súper pro, me manda una foto de Walmart con su botella de agua alcalina marca propia. Y me dice, felicidades por haber creado la categoría de agua alcalina. Me dice, porque Walmart no saca un producto propio nada más porque a ver qué pasa, ¿no? Por copiar. Por copiar. Y eso como que, ay, esas son como de esos momentos de oxígeno que dices, bueno, ok, pues sigámoslo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a través de embajadores de marca, de los fans de la marca, porque no los puedo llamar más que fans, que nos han defendido, nos han apoyado. Cuando les digo en mis redes sociales, vayan a comprar, van, ya sabes, como que esas cosas yo digo, es que sí vale la pena, ¿no? Y encima de eso, yo tengo la presión personal de mis hijas. O sea, yo tengo que ser un ejemplo para ellas, ¿no? Entonces, ellas nunca me vieron derrotado, solo mi mujer, ¿no? Y a ella pues le toca porque Porque es pues, tu compañera. le toca, ¿no? Es- Pero entonces yo tenía ese rollo de no, o sea, si esto no funciona, que no sea porque yo tire la toalla, ¿no? Sino porque ya de plano no daba. Entonces ha sido, digamos que ese fue el momento así más difícil y lo que a mí como que dije, bueno, órale, sigamos. Además de todo, tienen diferentes presentaciones, porque hay hasta cajas Sí, que son desechables, todo es pro naturaleza, entonces es para tenerlas en oficinas, esto es para los deportes, en fin. Y cada año se unen a diferentes causas. sí, Todos los octubres hay agua para el cáncer de mama, también para el mundial, sí. con los diferentes países. En fin, o sea, si no me lo dices así de frente, yo jamás pensaría, es como cuando ves a la gente feliz, Sí. o sea, así es toda su vida, nunca se deprime, nunca Sí, sí, llora, sí, nunca sí, sí, nada, sí, ¿no? sí. Pero es la analogía. Sí, Y tú ves que salen las botellas con las banderas, salen las botellas cada año con el cáncer de mama, de repente se unen a otras causas, estos termos grandotes para instalar agua en lugares donde no hay. En fin, toda esta labor social también es parte de SOE y del sí. corazón de SOE. Sí, yo fui educado, como te platicaba, a ayudar a la gente. Y mi mamá siempre me mostró en acciones cómo ella apoyaba a la gente. Y yo decía, ¿cómo la apoya si ella no tiene? O sea, no tiene suficiente, ¿no? Entonces, siempre eso fui educado de esa manera. Entonces, cuando empezamos con Zoe, eh, yo, como te decía, si es negocio o no es negocio, si daban los números, los números, yo ni me enteraba, ¿no? Pero yo estaba muy claro de una cosa. Si Zoe empezaba a crecer, tenía que ayudar de alguna manera. El primero y más, digamos, fácil era pues apoyar la causa de cáncer de mama por mi mujer. Entonces ella se volvió la embajadora, evidentemente. Mi esposa era súper penosa y a partir de esos eventos, no hombre, ya dice que le encanta la cámara y que lo hace muy bien. Y la verdad sí lo hace muy bien, porque claro, ella cuenta su experiencia y eso pues, Pues no es lo que es puedes ganar con vivencial, nada, es ¿no? vivencial. Es vivencial. Eh, entonces, lo primero que hicimos es que adoptamos a Grupo Reto desde el año 2 y le hicimos una etiqueta edición especial. Y me acuerdo que la primera
fue mi mujer y Gaby, que trabajaba con nosotros en SOE, y fueron a Grupo Reto, ¿no? Y les dijeron, oigan, pues somos de SOE y pues fíjense que queremos hacer una etiqueta y donarles parte de esto. Cuando les dijimos pues la cantidad de botellas que vendíamos y cuánto podíamos darles, pues no era mucho dinero. Y entonces la presidenta de la fundación nos dijo, oigan, es que quizá no están listos ustedes para hacer estos donativos, todavía están muy chiquitos. Y yo le dije, no. Le dije, ¿no me va a aceptar el dinero? No, me dijo, sí te lo vamos a aceptar, se necesita. Pero pues no queremos ser un problema, ¿no? Total, lo cerramos y a partir de ahí cada año todo lo que se vende de esa etiqueta se le dona a Grupo Reto. Ya son 10 años de trabajar con ellos. Y luego mis hijas más chiquitas me dijeron, oye, la chiquita sobre todo, ¿por qué tanto plástico? Todavía no, o sea, espérate, ¿no? Entonces, creo que el punto que dices es verdad. O sea, independientemente de que dentro estábamos batallando y sufriendo ciertas cosas, lo esencial de la marca no lo queríamos dejar. Y entonces empezamos, no, pues saquemos una botella que sea de plástico 100% reciclado, que es esta azul. Y un día me entero, por una plática, que la gente, por ejemplo, de Xochimilco, hay muchos lugares en México, pero en Xochimilco hay muchas casas que no tienen agua potable. Y es una cosa que dices, como, viven sobre agua, pero no tienen agua. Son de esas cosas que dices, ¿cómo? Ilógicas. Ilógicas. Entonces empezamos a hacer una campaña para que si compraban los termos, poníamos centros de captación y sistemas de captación y pusimos 10 ya. O sea, son 10 familias que ya no se tienen que preocupar por abrir su llave y que haya agua, ¿no? O sea, me tocó conocer a la señora que dice, no, es que yo tengo que salir a corretear al camión con mis tambos y luego regresar con los tambos llenos, ¿no? Entonces eso a mí o sea, son como cosas que me hacen feliz de que pusiste ahí un granito, que me encantaría hacer más, por supuesto, y estamos trabajando para eso. Juntamos las tapitas para los niños, para banco de tapitas. Tenemos grandes aliados como Arts, el centro comercial, que nos deja poner este corazón gigante para llenar. O sea, son cosas que a mí me dan mucha felicidad, ¿no? Y el reto es cómo haces que eso no interfiera en el negocio, porque pues tienes socios, al final es un negocio, ¿no? Pero a mí, la verdad, a mí esas cosas me dan mucha felicidad y me hacen también pensar que eso trasciende, ¿no? Si mañana Sweetwater cerrara, creo que el trabajo que hemos hecho trasciende más allá de un producto para tomar, un producto bueno, y eso para mí se vuelve, como les digo en mi oficina, yo quiero que cada botella sea un embajador de la esencia de lo que es la marca, ¿no? Y si nos mantenemos fieles a eso, pues por lo menos sabes que lo que has hecho lo haces de corazón, ¿no? Básicamente. Entonces sí es muy chistoso que pues, tienes que salir a un evento y decir, y regresas a la oficina y dices, los números no dan, pero bueno, creo que es parte del show. Vida. Sí. Y también se me pasaba a decir que tienes para los niños. Sí, hicimos esta misma botella, este tamaño, pero Está con muy chupón. bonita. Y luego nos inventamos unos personajes porque, claro, hay todo un tema con la salud mental, con la expresión de las emociones, que viene desde niño, ¿no? O sea, hay muchos adultos que nunca nos permitieron o les permitieron expresar enojo, tristeza y así. Entonces hicimos unos personajes para las 5 emociones más importantes del ser humano que estuvieran ahí, como para que el niño pueda llegar y decir, pues más, no te quiero decir que estoy enojado, nada más te enseño la botella del que está enojado, ¿no? Entonces, todo es parte de la creatividad que un emprendedor tiene que tener también, pues sí, para ser Para relevante. conectar. Exactamente. Ahora, hashtag team building. Sí. ¿Cuál es su significado y cómo lo podemos usar? Mira, para mí el team building es justo conectar o empatizar entre un equipo, sus diferentes, o sea, cada quien tenemos educaciones diferentes, venimos de quizá trabajos que te trataron bien, te trataron mal. Yo lo que trato de hacer es conectar donde todos tenemos una realidad, que siempre se puede. Unos tienen más y otros menos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo,
cuando yo como he tenido la fortuna de tener personas diversas en mis equipos que me han retado mucho a mí a cómo crear este equipo, ¿no? Gente mucho más inteligente que yo. A mí me encanta traer gente más inteligente que yo porque me hacen preguntas que digo, wow, esto no lo sé, no lo sé contestar y me hace pensar. Pero el poder crear que los equipos lleguen a tener el mismo propósito me parece fascinante. Es uno de esos retos, como las ventas, que para mí es como una droga, el team building para mí es otra, ¿no? Es como, a ver, ya vi que este está en desacuerdo con esta y con y este ya le dijo que no. Ok, tengo que encontrar algo en lo que todos estén de acuerdo y estén dispuestos a apoyar. Y eso, en mi experiencia, no es algo de una junta, no es algo de bueno, a partir de ahora todos, porque pues, todos te van a decir que sí porque eres su jefe, pero en las acciones se nota si están dentro o no. Y entonces para mí eh, me gusta mucho retarme en eso, me gusta mucho, me he dado cuenta que cuando retas a la gente a salirse de su zona de confort, eh, una de dos, o no quieren porque no están listos, o los que lo hacen se dan cuenta que entonces pueden ser más empáticos con el otro. Entonces yo trato de provocar situaciones en mis equipos donde digan, ay, esto no lo sé hacer. Y yo sé que van y le preguntan a otro y el otro le dice, pues pregúntale a Héctor. Y entonces, si se atreven, vienen y me dicen, porque luego no se atreven por quién sabe por qué. Porque la verdad a mí me gusta que me pregunten, ¿no? Yo les he dicho, la peor pregunta es la que no se hace. Esa es la pregunta tonta, la que no se hace. Y entonces, bueno, me gusta mucho crear y provocar esto en mis equipos, que es, todos queremos ir para allá, sí, perfecto. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Entonces se vuelve una cosa tan creativa, tan frondosa, que quien no se una a eso, es muy fácil también ubicarlo. Entonces no te desgastas oh, ya me cayó mal, uy, no lo está haciendo bien. La gente cuando ve que no embona en un proyecto, solita se separa. Y ya, ¿no? Ya es mi manera de decir, bueno, pues quizá este no es el proyecto en el que deberías estar tú. ¿Y ahora qué viene para Zoébora? Pues mira, vienen Además de lo que nos contaste, que ya luego lo vamos a ver. exactamente, primero son 3 bebidas nuevas. Estoy trabajando fuertemente en que sean pues por ahí de septiembre, octubre. Em, Después de eso queremos y estamos trabajando en tener mucho más presencia en tipo restaurantes, hoteles, que es donde nos falta un poquito. Y, y Estados Unidos. Nosotros empezamos a vender antes de la pandemia en Estados Unidos. Por las razones que ya platicamos, lo dejamos de hacer. Eh, ahí Ya. está. Es magia, es magia. Magia. Son señales que sí vas a entrar a Estados Unidos. Me encanta. Y ahora vamos a regresar a Estados Unidos porque hay ahorita una fiebre por los productos latinos en Estados Unidos, ¿Cómo no? pero es una cosa increíble. Tengo una amiga que tiene una bebida en Estados Unidos y se la arrebatan de las manos. O ¿Cómo sea, crees? entonces, pues queremos eso. Quieren algo tuyo. ¿Eh? Quieren algo tuyo. Sí, la verdad es que, como te digo, a mí me gusta provocar, ayudarnos entre los emprendedores. A esta chica Fernanda, cuando vi su producto, le dije, oye, está padrísimo, ¿cómo te ayudo para que venga a México? ¿No? Entonces yo le voy a ayudar a traerlo a México y ella me va a ayudar con Zoe en Estados Unidos. Y eso es lo que sigue para Zoe. Estar en territorios donde el consumo haga sentido. En México mucho del consumo de Zoe está en el centro del país, entonces estoy haciendo esfuerzos en Monterrey, Guadalajara, toda la Riviera Maya, porque pues la gente ahí, por ejemplo, lo que vendemos en el aeropuerto de Cancún es increíble, porque la gente americana y europea que ubica mucho más el tema del agua alcalina, se llevan 2 o 3 botellas. ¿Cuál es el secreto del agua alcalina? Mira, creo que es o sea, el proceso, que evidentemente no puedo decir el proceso, Sí, 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 pero bueno. pero el proceso de purificación, todo empieza con el proceso de purificación, pero o sea, Soy Water pasa por 17 pasos para que salga como la conocen. Y el normal, Bu. como que quiere y como que no quiere.
Este, Pausa dramática. ten, ten, Pausa ten. dramática. Em, El proceso normal del agua, el proceso normal del agua dura, lo hacen 5 o 6 pasos, porque es como, ahora sí que por encimita. Y está bien, por ley eso puedes hacer. Nosotros ya nos volvimos unos locos de la purificación y de la estabilidad y todo. Entonces, el secreto es que nuestro proceso lo cuidamos y no le quitamos pasos para ser más baratos. No lo no hacemos. no tiene caso. La No. verdad es que a mí me encanta y siempre que platico a Victoria Rufo que le conté Sí, de Zoe, porque además es agua que en lo particular toma y no es que vayas corriendo al baño, ¿sabes? No es como que lo que te estás tomando lo estás tirando, sino como que hace un proceso de quedarse en tu cuerpo lo que necesitas. sí, Y ya después de un rato ya es como que ya. sí, No son 8 vasos, no son lo que peses, no, es lo que te tomas, lo que te sienta bien. Y eso sí, lo que tomo agua es muy temprano cuando tengo que viajar o algo, porque me despierta. O si tengo que estar más tiempo despierta, sigo tomando agua. sí. Héctor, para Héctor Cruzado, ¿qué viene? Ay, para Héctor Cruzado viene, o sea, este proyecto de nuevas bebidas me encanta. Eh, ¿Tu esposa cómo Mi está? esposa está ¿Tus perfecta. hijas? De hecho, mi esposa ya trabaja conmigo Ándale. desde hace un año. Nos negamos a hacerlo por mucho tiempo, pero la verdad es que es una gran compañera en muchos sentidos. Eh, entonces, bueno, nosotros estamos ahorita tratando de hacer que nuestro patrimonio, que SOE, se mantenga ahí. Mis hijas, la grande ya tiene su propia empresa de contenido de redes sociales, le va muy bien. La chiquita se acaba de graduar, trabaja con su hermana, también tiene un emprendimiento de dulces enchilados. O sea, pues yo estoy muy feliz porque yo les digo a mis amigos, mis hijas desde hace 3 años no me cuestan. Y más allá de que el día que lo necesiten vamos a estar ahí para ellas, que ya ellas entiendan hoy el proceso del dinero y cómo llega a su bolsa y cómo eso, yo estoy más que feliz. Entonces, para mí hoy es seguir ayudando a lo más que pueda en temas sociales, en temas de emprendedores. Me encanta que cuando Estás me dando buscan, conferencias. me invitan a conferencias que o sea, me da pena porque, claro, la primera pregunta, cuando yo voy por ejemplo, me han invitado a la Náhuac varias veces. Te juro que la primera pregunta después de dar mi ponencia es, ¿qué estudiaste? Entonces al principio a mí la verdad me daba mucha pena porque además estoy en una universidad, o sea, animo que les diga no estudien. No, 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 no. Como yo nada más hice la primaria, pues no estudien. Pero me gusta mucho compartir, sobre todo hacerle ver al emprendedor mexicano, a los chavos, que sí, a ver, no es nada más, sí se puede, pero sí se puede. O Pero sea, hay que ponerle sí se puede. entusiasmo. Hay muchas cosas que no vas a tener, pero este es el reto que te toca y creo yo que emparentarte, le llamo yo así, con socios diversos y que tengan, y que te reten, pero que tengan el mismo propósito, pues te hace crecer. Entonces, para mí es el poder seguir siendo parte de ese ecosistema me gusta mucho. Héctor, pues algo que quieras agregar a lo que les quieras decir. Ah, bueno, está la página para poder comprar el agua que te llega a tu casa. Está en las redes sociales también para que vean todo lo que está saliendo. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué más quieres decir? No, pues ¿Qué más les quieres decir? no, yo quisiera terminar agradeciéndote a ti muchísimo. Hay en este camino de 13 años, para mí lo más valioso que tengo es la gente que he podido conocer, las personas que no solamente conoces, sino que te apoyan de como sea. O sea, hay personas que nos han apoyado invirtiendo, hay personas que nos apoyan mencionando, hay personas como tú que en cada oportunidad que has tenido nos apoyas y eso para mí es muy valioso, ¿no? Yo le digo a mis hijas, miren, si yo hoy me quedo sin trabajo, en mi teléfono tengo suficiente gente a quien pedirle trabajo. No sé si me lo van a dar, pero por lo menos tengo opciones y para mí, desde que nos conocimos ya hace muchos años, siempre hemos sentido este cariño hacia mi familia, hacia la marca. Cuando me hablaron de tu equipo que me querías entrevistar, dije, wow, o sea, hasta me puse nervioso porque sí, o sea, para mí tú eres por lo menos una persona que demuestra
ese cariño y ese apoyo, aparte de tu trayectoria profesional. Pero hoy yo te agradezco mucho el espacio y te agradezco mucho que siempre estás pensando en nosotros, que nos promueves por todos lados y que pues más personas como tú en México, que las hay, apoyándonos entre todos, es la manera de hacer que esto pues, sea un mejor país, yo creo. Pues eres un empresario mexicano, esto es producción mexicana y a mí me gusta compartir a las personas que nos ven, porque hay muchas señoras que nos ven y que luego no saben cómo y creo que este es un momento idóneo para, pues, para conocer a más personas que han sabido salir adelante, como se dice, desde mis tiempos, y contagiarnos de estas ganas de seguir viviendo y no pensar que por una racha mala se acabó todo, no, sino al Sí, contrario, y gracias porque siempre estás, Héctor, mucho gusto. siempre estás, y más allá de haber generado contactos, has generado amigos. Sí, eso me encanta. Así que yo te agradezco infinito que te hayas dado un tiempo para venir. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Que siempre haya Zoe Water en este programa. Amén. Gracias, Héctor. Con mucho gusto. Gracias. Y gracias a ustedes por estar, por recibirnos ahí donde está Héctor Cruzado, Zoe Water, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima.